Hola Claribel, ¿cómo está usted?
Hola, aunque no me escuchen, estoy aquí. Solamente estoy esperando que algunos de sus compañeros se terminen de conectar para comenzar la clase. Hola, buenas noches. Buenas. No se escucha, profe. No, no estoy todavía dando clase, Patricia. Estoy esperando que alguno de ustedes, de sus compañeros, se conecten para entonces iniciar. Ok, ok. Bueno, en lo que los demás se conectan, vamos nosotros a ir comenzando. ¿Me dejan saber si pueden visualizar la guía? Ok, chicos, pues iniciamos. Miren, antes de comenzar la guía como tal, empecé a corregir las asignaciones. Necesito que se pongan al día. Necesito esta vez entregar a tiempo las calificaciones. Entonces, por favor, los que faltan por completar el módulo 2, por favor, suban las asignaciones. Voy a dar hasta mañana, más tardar. Ya de mañana no puedo pasar. Entonces, el que mañana no subió la asignación, lamentándolo mucho, se quedó fuera. Creo que voy a tener que ser un poquito más fuerte en ese sentido, porque creo que he dado mucho chance y como que se han acomodado de que yo he dado mucho chance y por esa razón quizá me han sido un poquito irresponsables, porque siempre vivo arrastrando las mismas personas que se quedan atrás con relación a las tareas y ya no habrá chance de esperar una semana más. Entonces, nada, mañana entrego. Y el que se quedó, se quedó. Sorry, pero este es un curso que hay que aprovecharlo. Aquí hay que aprovechar el tiempo. El tiempo apremia. Yo tengo también responsabilidades, al igual que ustedes. Las de ustedes es subir las asignaciones y la mía es entregar a tiempo la clase, entregar a tiempo la calificación
y, ¿verdad? Y ser responsable también con la parte que me corresponde, que es estar conectada con ustedes, como ya habíamos coordinado lunes y miércoles. Así que ya ustedes saben. Nada, vamos a comenzar la guía de hoy. Ya iniciamos el módulo 3, señores. Vamos rápido. Vamos rápido, ya solamente nos falta un solo módulo y ya el curso prácticamente terminó. Para los que me preguntaban del Día de la Madre, todavía no tengo respuesta. Entonces, inmediatamente la tenga, ustedes verán que yo o pondré un mensaje por el grupo o el próximo domingo daré la información. Todo depende de qué tan rápido me faciliten la información. Entonces, ya ustedes saben. Déjenme dar la entrada a otro compañero de ustedes. Listo. Entonces, el módulo 3 de asistente dental se llama asistencia al odontólogo en operación. Ya muchas de las cosas que se trabajan aquí en esta guía la vimos el domingo pasado en la práctica que hicimos. Esta es la unidad 1. Este módulo está dividido en 2 unidades. La unidad 1 y tiene esta unidad un objetivo general, lógicamente del módulo completo, que es al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes, o sea, ustedes, estarán en capacidad de aplicar procedimientos de asistencia odontológica para colaborar con los odontólogos en intervenciones clínicas, según las normas de seguridad e higiene ocupacional. Objetivos específicos del módulo. Manipula los instrumentos dentales para ser usados en el consultorio odontológico. Creo que eso lo vimos, ¿verdad? Bastante el domingo pasado. Prepara los materiales dentales para iniciar el proceso. Eso lo vamos a ver parte de ello. Lo vamos a ver el domingo que viene. Y maneja el aparato de rayos X para toma de imágenes. Eso también lo vamos a ver en la semana que viene. Entonces, asistencia al odontólogo en operación. Los instrumentos dentales. Existen infinidad de instrumentos que los odontólogos utilizan para realizar las distintas técnicas y tratamientos en la cavidad oral o en la cavidad bucal de sus pacientes. Dentro del instrumental que tenemos el instrumental diagnóstico. Es un grupo que incluye todos los instrumentos que van a permitir al odontólogo la exploración visual de la boca, los dientes. Para explorar la boca es necesario el espejo dental. Déjenme írselo marcando. El espejo dental, que lo vimos en la clase pasada, o sea, el domingo pasado, o sea, ayer, ¿verdad? Yo hablo de domingo pasado como que hace mucho, ayer. Con esto el odontólogo separa las mejillas para observar el interior de la cavidad bucal, o sea, podemos ver, explorar, distender el carrillo, podemos observar, ¿verdad? Todas las afecciones que tiene ese paciente. Sonda dental o explorador dental, que es mírenlo aquí. Que yo le decía a ustedes ayer que sirve para identificar si ese diente tiene caries, si es solamente una fosa y fisura profunda, localizar dónde está la carie, y con él podemos definir, no sé si recuerdan en el módulo 1 que vimos las clasificaciones de las caries o de las cavidades. Podemos decir si es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, o sea que no solamente nos enfocamos con lo que miramos, sino que también palpamos. Porque, por ejemplo, hay fosas y fisuras que están manchadas, que se ven negras, pero no necesariamente tienen que ser caries. Puede ser eso, vuelvo y repito, una mancha que se puede eliminar de diferentes maneras, ya sea con una profilaxis, ya sea con un blanqueamiento dental, etcétera. Y no necesariamente tiene que ser caries. La sonda periodontal, que es esta, que la vimos, aquí no se ve tan bien, pero la vimos ayer. Ustedes la mayoría pudieron observar que tiene unas ranuritas
esta sonda periodontal, donde cada ranurita significa que tiene aún aproximadamente 2 milímetros de profundidad, o sea, de ancho, y cada ranura más o menos vale 2 milímetros, y las que son un poquito más amplias valen 3. Entonces, dependiendo de la cantidad le decía yo ayer, de rayitas que se pierdan dentro de la encía del paciente, entonces es la profundidad. Si solamente se perdió 2 milímetros, no pasa nada, porque no sé si recuerdan la guía también del primer módulo que hablábamos del fondo del surco, hablábamos de la encía, cuando estábamos hablando de todas las estructuras que rodean el diente, yo le decía que medía de manera normal 2 milímetros, o sea que si se perdió 2 milímetros no pasa nada. Ahora si se perdió 4 o se perdió 6 o se perdió 9, entonces hay algo, o sea, hay un indicio de alguna enfermedad periodontal, dígase puede ser una gingivitis o una periodontitis. Entonces ese es el instrumento por predilección para poder nosotros determinar si hay una enfermedad periodontal y cuál y de qué tipo, sin necesidad todavía de radiografía. Claro está, hay que acompañarlo con un diagnóstico completo. Y esto que vemos aquí, pues es la pinza de algodón, que yo le decía a ustedes ayer, que sirve para agarrar algodón, pero sirve para agarrar diferentes objetos. Incluso yo le dije a ustedes que yo me he tomado el atrevimiento también a veces de hacer extracciones de dientes temporales para que los niños no se sientan tan asustados, abrumados, porque por ejemplo, ustedes que vieron las pinzas ayer, que vieron los forces, o sea, que son bastante grandes, entonces enseñarle a un niño, por ejemplo, el cuerno de vaca, el número 16, que yo tenga que utilizarlo, si yo puedo utilizar la pinza porque está flojo y sale fácil, pues lo hago sin necesidad de utilizar ningún tipo de aparatología para evitar, ¿verdad? Que los niños, al igual que creo que era Deli que iba a salir corriendo con algo que yo dije, ahora no recuerdo qué fue, que yo dije ayer en el hospital, que Adelis, yo creo que si no cerramos la puerta pronto del hospital, sale corriendo. Con algo que enseñamos, no recuerdo ahora qué aparato fue o qué instrumento, la verdad, pero imagínense si ella, que es adulta, casi sale corriendo, imagínense un niño, todavía va a tener mucho más miedo y más, se va a sentir todavía más abrumado cuando vea los diferentes instrumentales. Entonces yo le decía ayer que el instrumental diagnóstico, que es este que acabamos de ver, ese instrumental va hasta en misa. Cuando digo en misa, que va en todos los lugares y en todos los lados. Ese es un instrumental que tenemos que colocar en todas las bandejas. No solamente sirve como un instrumento diagnóstico, sino que es un instrumental básico, también así se le llama, que va en todas las bandejas, en una bandeja que vamos a retirar una sutura, en una bandeja que vamos a hacer cirugía, en una bandeja que vamos a ver el paciente por primera vez, en una bandeja que vamos a hacer operatoria, ya dígase amalgama o resina, etcétera. O sea que va en todas las bandejas. O sea, no hay una bandeja que no lleve en un instrumental básico porque va en todas. Entonces, tenemos también los instrumentos de operatoria. Déjenme darle acceso a una compañera de ustedes. Tenemos el instrumental de operatoria, en este caso con amalgama. Yo le decía a ustedes ayer que las amalgamas son los empastes plateados, los empastes negros, que de hecho hablábamos de eso ayer y yo le decía que son empastes que hay que estarle agradecido porque yo sé que la mayoría de ustedes ya no los quiere por el tema de la estética, pero realmente en su momento era lo que estaba, era lo que funcionaba y que daba muy buen resultado. De hecho, todavía hay muchos de ustedes que pueden observar pacientes que tienen 30 y 40 años con una amalgama puesta. O sea, que realmente eran exitosos o fueron en su momento exitosos. La única desventaja que yo le veo a la amalgama es la estética actualmente y que todo el mundo quiere la estética, claro está. Entonces, dentro de los instrumentos para operatoria con amalgama tenemos el vaso DAPEN, que es un recipiente metálico que o puede ser de vidrio, puede ser plástico también,
recibe la amalgama luego de ser batida. La amalgama viene en unas capsulitas. Realmente la vamos a ver en la próxima guía, que es la que nos corresponde el miércoles. Verla, por eso no voy a entrar en detalle ahora, pero el miércoles les explico un poquito mejor o un poquito más o ampliamente sobre la amalgama. El portaamalgama, que es este que vemos aquí, es el encargado de llevar la amalgama a la boca del paciente. Es un instrumento que viene de dos extremos, como ahí lo dice, o sea, que viene un lado un poquito más ancho, un lado un poquito más fino, o sea, que tiene dos extremos, dos partes activas. O sea, cuando digo dos partes activas, me refiero a esta parte de aquí, que es donde colocamos la amalgama para ser llevada a la boca del paciente. Si ustedes se fijan, la mayoría de los instrumentos, miren, este es el vasito Dapper, este es metálico que se utiliza para colocar la amalgama. Yo le decía a ustedes ayer que la mayoría de los instrumentos vienen con doble parte activa, o sea, siempre vienen de dos extremos. Vimos ayer un ejemplo de algunos que vienen de un solo extremo con una sola parte activa. No pasa nada. O sea, cada quien se acomoda con el instrumental que le gusta y con el instrumental que se siente cómodo, siempre y cuando haga el trabajo. Tenemos lo que es el atacador o condensador, que es este que vemos aquí, o empacador también le llamamos, que se utiliza para comprimir y condensar la amalgama. Yo le explicaba ayer que es como un piloncito, ¿verdad? Para bajar la amalgama, para que entre una capa y otra no quede ninguna diferencia de amalgama y no haya, ¿verdad? Un espacio para que las bacterias puedan entrar. Tenemos lo que es el bruñidor. Aquí no tengo foto aquí del bruñidor. Tiene dos extremos, parece una bolita, ¿verdad? Redonda, es esférica. Hay unos que vienen más cortos, o sea, más gorditos, otros más finitos. Va a depender de la utilidad, porque no todas las amalgamas son grandes. Entonces, yo les decía a ustedes ayer que el bruñidor sirve para adosar, pegar esa amalgama a las paredes del diente, para que no haya una diferencia entre lo que es el diente y lo que es la amalgama. Déjenme darle acceso a una compañera de ustedes. Tenemos el conformador de surcos, que es este que vemos aquí, que vemos varios que están aquí. Le hablaba de Frank y le hablaba de Wesco. Vimos a Frank ayer. Son talladores. Recuerden que los dientes no son lisos totalmente, sino que tienen fosas y fisuras, tienen ranuritas, como ustedes le dicen. Y eso se lo logramos hacer o devolver la función con este tipo de aparatología que se llama talladores. Puede ser Fran, puede ser Huesco, depende con el que se acomode cada quien. Las fresas de 1000 hojas, estas se utilizan, la vamos a ver más adelante en una imagen más para abajo en la guía, se utilizan para el pulido de amalgama. Las amalgamas no pueden ser pulidas el mismo día que se realizan, se debe esperar un aproximado de 24 a 72 horas. O sea, uno trata de dejarla que el paciente no sienta que cuando muerde le choca, o sea, que se lo siente alto. Ahora, para pulirla, para darle ese alisado y ese acabado espectacular, por así decirlo, liso, brilloso, y que no quede con grumos, ya eso hay que dárselo entre 24 a 72 horas. Ustedes saben que yo le decía ayer que la amalgama básicamente seca sola. Yo le decía que tiene un secado solo, no es igual que la resina, que tiene una luz especial, que la vamos a ver ahora. La resina, o bueno, no, la resina la vamos a ver en la guía que viene. La resina necesita de una luz halógena especial, que es una lámpara de resina para secarse. Queda de manera automática y secada luego que pasan los minutos correspondientes. Sin embargo, la amalgama no corre con la misma suerte, por así decirlo. Entonces, por esa razón, no es recomendable pulirla el mismo día porque corremos el riesgo de que luego que hacemos el pulido, puede que esa amalgama quede con algún defecto y se fracture, se rompa y haya que cambiarla.
Aparte de las fresas de 1000 hojas, también existen las copas y puntas de silicona, que la vamos a ver en una imagen más para allá, más para abajo, donde la utilizamos también para pulir y darle ese acabado, ¿verdad? Que se vea bien uniforme, que no queden como grumosos, que ustedes sientan que se lo sientan suave cuando ustedes se pasan la lengua. Tenemos el instrumental para resina, que lo vimos ayer, que son las espátulas de resina o espátulas 3, que la vemos aquí, que vienen de diferentes grosores, tamaños. Va a depender para el tipo de resina que yo voy a hacer. Si es una resina muy amplia, muy grande, lógicamente yo voy a tomar una espátula un poquito más grande para no pasarme el día, ¿verdad?, haciendo la resina. Y si es una resina pequeña, pues utilizamos esta. Hay más finas también para poder lograr esa anatomía en el diente, devolverle esas fosas y fisuras que tiene ese diente, etcétera. O sea, va a depender de lo que quiera cada odontólogo, pero hay de diferentes grosores y tamaños. Tenemos también el instrumental para profilaxis, que lo vimos ayer. Miren, la profilaxis es la eliminación de la placa bacteriana o el SARS. Es el primer paso para llevar a cabo este tratamiento, es eliminar la placa bacteriana o sarro adherido a la superficie dental. Para ello contamos con dos instrumentos principales que nos ayudarán con nuestra labor, que son las curetas que vimos ayer, se le llaman curetas, hay jaquet, hay punta de Morse, hay raspadores de hoz, etcétera. Son instrumentos manuales que constan de 3 partes, o sea, un mango que por donde nosotros la agarramos, ¿verdad? Y 2 partes activas que son las que hacen la función. Estas últimas se van a realizar el trabajo de eliminación del sarro. Aunque las curetas se usan principalmente para hacer raspado y alisado radicular, pueden ser utilizadas en zonas donde las puntas de ultrasonido no llegan a eliminar el sarro de forma satisfactoria, que era lo que yo le decía ayer. Por lo regular, nosotros usamos el ultrasonido. Ahora bien, si vemos un espacio donde no podemos llegar con el ultrasonido, sea por la distancia o en pacientes que utilizan marcapasos, por ejemplo, siempre es bueno preguntarle a los pacientes de las diferentes enfermedades que padecen. Por ejemplo, ¿está contraindicado? Bueno, también hay que entender una cosa, las cosas se han modernizado también. Está contraindicado el uso de ultrasonido en pacientes que tengan marcapaso. Pero también hay que entender que esos ultrasonidos que llegaron al principio no eran tan modernos como lo que utilizamos ahora. Quizá ya ahora la cosa es un poquito más diferente, pero siempre es bueno preguntarle qué, qué contraindicación era que tenía que el ultrasonido le descarga la batería al marcapaso. O sea, por eso hay que tener cuidado cuando uno utiliza ultrasonido. O sea, en ese tipo de pacientes, por eso siempre es bueno preguntar. Es muy poco común, quizá, por así decirlo, que uno se encuentre con pacientes con marcapasos en el consultorio, pero pueden aparecer. Y siempre es bueno preguntar. Deme un segundito. Ok, ya regresé, disculpen. Déjenme ver si la cámara funciona. Ok, ya sí me pueden ver. Seguimos. Les decía entonces que siempre es bueno preguntarle a los pacientes en caso de que tengan algún marcapaso, ¿sí? ¿Alguien me levantó la mano?
Yo, profe, es Bianca. Dígame, Bianca. Yo quería saber, profe, entre la sonda dental y la cureta, ¿podríamos decir que eso se puede usar intercambiado? O sea, hacen la misma función. No, la sonda periodontal es para determinar si hay alguna enfermedad periodontal. Ah, la periodontal yo recuerdo que usted decía que se introducía en la encía y se medía, pero hay una que dice sonda dental solamente, que yo veo que es como el ganchito que se parece a la cureta. No, ese es el explorador. Ah, Se le dice sonda dental, se le dice explorador, o sea que tiene varios nombres, pero el explorador, yo le explicaba a ustedes ayer que se utiliza para identificar si el paciente tiene caries en esa pieza. Y así uno determina, por ejemplo, si es caries o puede ser una mancha simplemente. Si se retiene, cuando digo retiene, que cuando uno lo pasa se queda enganchado, como buen dominicano, entonces quiere decir que hay caries ahí. Y eso hay que hacerle una restauración, o sea, una resina. ok, esa sería la única función del explorador. Sí, o sea, no quita caries, solamente es para diagnosticarla. No, no No sirve quita. para hacer limpieza, no quita placa. Uno puede quitarla, pero no es el instrumental adecuado para ello. Recuerda que el explorador tiene una punta que corta, a diferencia quizá de la cureta, que aunque tiene un lado activo, que cuando con el que uno desprende, de dar cálculo, vamos a decir que no tiene la misma, no tiene el mismo filo como para cortarle la encía al paciente. Sin embargo, si yo te clavo el explorador, tú lo vas a sentir, pero si yo te, puede que te clave la cureta, no se siente la misma sensación. O sea, te molesta más con el explorador que con la cureta, porque el explorador no vino para eso, para retirar cálculo Ok, gracias. a tu orden. Entonces, miren, estas son las curetas. Yo le decía a ustedes ayer que vienen para vestibular, para lingual, para mesial, para distal, para palatino. O sea, que va a depender de la preferencia de cada odontólogo. Miren, estas son las partes activas, que por donde nosotros, ¿verdad? Es la que utilizamos para eliminar el sarro directamente. Y tenemos el ultrasonido y las puntas. Si se fijan, las puntas del ultrasonido son muy similares a la cureta. ¿Qué función tiene esta? Que esta punta vibra y a la vez expulsa agua. O sea, que tú, al menos yo en lo particular como profesional, siento que hago mejor mi limpieza cuando utilizo este aparato. Realmente se le dice ultrasonido, pero uno, como buen dominicano, siempre le cambia los nombres a la cosa y dice la marca. Por ejemplo, la primera marca que existió de ultrasonido fue Cavitron. Entonces uno a todo le dice Cavitron, pero realmente Cavitron es una marca. El aparato como tal se llama ultrasonido. Entonces es un instrumento de elección para realizar este tipo de tratamiento por medio de la vibración que produce conseguir romper y eliminar el sarro mucho más rápido que las curetas. El ultrasonido puede venir incorporado al equipo, o sea, al sillón, con una manguera o podemos usarlo de una forma aparte. Por ejemplo, los que están en el hospital no vinieron quizá con el equipo, pero sí se le adaptó al equipo. No sé si me doy a entender. Es como que se le adapte, o sea, que se le agregó, se le anexó al equipo y funciona bastante bien, o sea, que no pasa nada. El de mi unidad también es así, no, mi unidad no la trajo, sino que yo se lo adapté y funciona bastante bien. Entonces, aquí vienen los instrumentos que a ustedes más les encanta, que son los instrumentos de cirugía. Tenemos el instrumento quirúrgico de tejido blando, vemos el bisturí. En la actualidad disponemos del bisturí clásico o frío o el bisturí eléctrico o el láser quirúrgico. Este realmente es el convencional, mango número 3, hoja número 15. Es el que utilizamos por
predilección en odontología. Ya si es un maxilofacial o un periodoncista, puede que te pida otro tipo o utilice otro tipo de bisturí o mango de bisturí. Va a depender. Las tijeras, que las hay de diferentes formas. Esta que por ejemplo es recta, de punta, eso quiere decir que en la punta corta, curva de punta fina, o sea que corta en la punta, recta de punta roma, o sea que en la punta no corta, y curva de punta roma, o sea que quiere decir que en la punta no corta. Yo las uso todas, las que ustedes ven ahí, las tengo en mi consulta, va a depender de lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo voy, es para retirar sutura, por lo regular me gustan que en la punta corte, para en la puntita yo agarrar el hilo y no tener que introducirle la tijera mucho más adentro. Me gustan curvas, por ejemplo, cuando necesito accesar a zonas como por ejemplo donde están los cordales, que es una zona muy atrás en la cavidad oral, y me gustan romas ahí en ese sentido, porque como tengo que llevarla hacia atrás para no cortar el paciente. O sea, que va a depender de lo que uno vaya a realizar en el consultorio, pero yo las uso todas. Tenemos el periostótomos, o legra también. Puede tener un mango y dos partes activas, denominado free, y una sola parte activa y un mango más ancho, denominados Willinger. Las legras o cucharillas de cirugía, que también se le llaman cucharilla de cirugía, pero legra, particularmente ustedes la van a escuchar por legra. Presentan un mango estriado, dos partes activas de sus extremos con distintas angulaciones para facilitar su introducción en el alvéolo. Existen legras con una sola parte activa o un mango. Yo creo que allá en el hospital hay legras que solamente tienen un solo lado, que nada más hace la función. Mírenlas aquí. Yo les decía a ustedes ayer que la legra se utiliza para despegar toda la encía del diente. Recuerden que cuando nosotros hacemos extracciones no sacamos el diente con toda la encía y el hueso, sino que lo vamos despegando poco a poco. Tenemos el instrumental quirúrgico de tejidos duros, perdón. Está la pinza gubia, yo creo que se la enseñé, si no mal recuerdo. La pinza gubia, no la pusimos en la bandeja que preparamos ayer, pero sí en la semana pasada yo se le enseñé, que le decía a ustedes que parece un cortacutículas. La pinza gubia, que contiene dos brazos articulados con un cierre de presión, mírenlo aquí. Esta pinza sirve para regularizar hueso, o sea, para cortar hueso, es que sirve. O sea, que tiene casi la misma función que corta cutícula, pero es para cortar hueso. O sea, que corta bastante, no se confían de ella. Está la lima de hueso, que puede tener dos partes activas, que la vimos ayer, o una sola parte activa, no pasa nada, que sirve para limar el hueso, para regularizar el hueso. Por ejemplo, nosotros la utilizamos si es necesario después de una extracción. Si vemos que el hueso quedó irregular, pues le pasamos la lima de hueso. Tenemos las pinzas de distintos tamaños, angulaciones, puntas atraumáticas y traumáticas. Las que nosotros vimos ayer son traumáticas, quiere decir que tienen una ranurita por dentro, que facilita quizá el agarre de cualquier objeto. Por ejemplo, el hilo, cambiamos la gomita de ortodoncia con ellas también. Y las atraumáticas, que son lisas, por lo regular a mí en particular no me gustan, porque siento que todo lo que agarro con ellas se cae, o sea, no se queda como presionado con precisión, ¿verdad? Por así decirlo. Pero tienen también su utilidad, o sea, cada quien, vuelvo y les repito, ustedes tienen que conocer con quién ustedes trabajan, porque quizá a mí me gusta la cosa de una manera o me gusta cierto instrumental para una cosa que quizá para otro le funciona en otro sentido. O sea que va a depender. O sea, tienen que conocer el odontólogo con el que trabajan. En los instrumentos para exodoncia tenemos los forces, ya como tal. Yo le enseñé ayer el 18R, el 18L,
Vimos también el 150, que yo le decía que es el universal, que sirve para hacer una extracción de cualquier diente de arriba. El 151, que también es universal, que sirve para hacer extracciones de cualquier diente de abajo. Existe en la punta de bayoneta, que yo le decía a ustedes que sirve para extraer o sacar raíces. O bueno, cuando se fracturan también, que quedan restos pequeñitos, ellas nos ayudan, ¿verdad?, a retirarlo. Vimos también el número 16 o cuerno de vaca, que yo le decía a ustedes que jamás le vayan a llamar así. Eso de manera interna nosotros que le podemos llamar así, pero delante de un paciente no le digan cuerno de vaca, por favor. Ya ustedes se podrán imaginar un paciente que tiene 3 días con un dolor, que fue a hacerse una extracción y que ustedes mencionen que van a buscar el cuerno de vaca. No sería muy agradable para el paciente. Entonces, traten de llamar los forces delante de los pacientes por los números, que casi siempre lo tienen en uno de los extremos, de donde se agarran, y ahí ya ustedes saben qué buscar. Y va a depender. Tenemos los botadores o elevadores, que lo vimos también, y que son también llamados los de Winter. Yo le decía que hay el tipo T y tipo S. Miren, estos son los tipo S que vemos aquí. Son como más larguitos, y estos que son más cortitos son los tipo T. También los hay acanalados, que lo vimos ayer, recto acanalado y recto plano, que lo vimos ayer también. Casi siempre el recto plano se utiliza para luxar en inferior y el recto acanalado superior. Pero si les soy sincera, yo he utilizado un recto plano para superior porque ese es el que está y ese es el que me ha funcionado en ese momento, y he usado un recto acanalado para inferior porque ese es el que está y ese es el que me ha utilizado. O sea, que me ha funcionado en ese momento. O sea, que va a depender también, vuelvo y les repito, del momento de la clínica. Tenemos el portaaguja, que también lo vimos ayer. Miren, ustedes ven esas ranuritas, a eso que se refiere cuando dice traumática, que tiene esas ranuritas. Y ya cuando son lisas, entonces es que son atraumáticas. Entonces tenemos el portaaguja, que como su nombre lo dice, sirve para portar la aguja, para poder suturar al paciente. Por lo regular, algunas de los portaagujas vienen como con una ranurita aquí para que la aguja pueda entrar, otros no la traen, no pasa nada. Tratamos de sostener la aguja por lo menos por la mitad para que no se vaya a romper en boca del paciente cuando nosotros estemos suturando, porque muchas veces se rompen. Tenemos el hilo de sutura, que pueden clasificarse según la capacidad del organismo para resolverlo. Los hay de diferentes grosores. Lo usamos del 2,0 en adelante en boca, 2,0, 3,0, 4,0 hasta 5,0. Va a depender también de la clínica del paciente. Por ejemplo, casi siempre usamos 4,0 Vicryl reabsorbible cuando hacemos, por ejemplo, terceros molares, porque están atrás y así el paciente no vuelve a una segunda cita, o si vuelve simplemente para verificar si está bien, porque como le acabo de decir, es Vicryl reabsorbible, quiere decir que el cuerpo los absorbe. Y en otros casos, por ejemplo, si usamos en los cero, no pasa nada tampoco, o sea que se puede suturar con uno o con el otro, pero siempre es bueno que el paciente vuelva, porque muchas veces el cuerpo no tiene la capacidad de reabsorberlos, y así uno los retira y los corta, porque por lo regular el hilo tiende a acumular comida, porque casi nunca el paciente se cepilla por la zona donde se hizo la cirugía con miedo a lastimarse. Tenemos los instrumentos de cirugía periodontal. Hay muchísimos. Instrumentos de incisión y excisión. Su objetivo es realizar la incisión, o sea, hacer un corte. Obtención del colgajo. Puede ser de espesor total, o sea, cuando hablamos de espesor total es que en la boca entera ese colgajo. Cuando hablo de colgajo es que levantamos la encía, ¿verdad? Y dejamos expuesto el hueso del paciente. Y cuando hablamos de espesor
parcial quiere decir que es una zona, puede ser la zona aquí en anterior, puede ser una zona en posterior, puede ser una zona en inferior, pero cuando hablamos de espesor total es en la boca entera. O sea, por ejemplo, puede ser en una arcada completa o en la boca completa. Por ejemplo, en el caso de los periodoncistas, sí tienen diferentes tipos de mango de bisturí. Mango back Parker y el mango convencional plano. El mango angulado facilita el acceso en los sectores posteriores y en zonas palatinas. El mango redondeado permite el giro del mango durante la incisión, lo que facilita el diseño de la misma. Mango universal para hojas 360 permite la utilización de cualquier hoja de bisturí, permitiendo ajustar la dirección y el ángulo del borde de corte. Pretende tener un buen acceso a todas las zonas bucales sin necesidad de cambiar de mano. Por ejemplo, aquí la mayoría de los instrumentos que están aquí, nosotros lo vimos ayer. Por ejemplo, aquí está la cureta de hueso. Esta es una tijera tipo pico de cotorra, que facilita mucho también zonas donde están muy atrás, zonas retromolares. Las pinzas, mosquito de diserción y así sucesivamente que vimos ayer. Es muy parecido. Los separadores, no sé si los recuerdan, ayer vimos los de Minnesota. De los que están aquí, este es muy utilizado en odontopediatría, que es tipo tijera, así se le llama, tipo tijera, que es para que el niño no cierre la boca, o sea, siempre mantenga o deje la boca abierta. Ya los demás, por lo regular, casi nunca se utilizan y dentro de lo de cirugía, el más utilizado es el de Minnesota. Tenemos el instrumental para endodoncia, que también lo vimos ayer, o aislamiento del campo operatorio. Tenemos el arco de Young, que es este arco. En este caso, en esta imagen, está metálico, pero hay plásticos que lo vimos ayer. Esto que vemos de color azul aquí, vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo verde. Esto que vemos de color azul aquí es el dique de goma, que lo vimos ayer, pero de color verde. En este caso, la perforadora, el portagrapa, estas son las grapas. Las grapas vienen para anterior, vienen para posterior, o sea, viene una como para cada grupo de dientes, viene para anterior, viene para premolar y viene para molar. Si observan aquí, vemos un instrumental básico, vemos espejo, vemos explorador, vemos pinza de algodón y vemos una cucharilla que la vimos ayer. El portacarpule, ustedes saben que el portacarpule tiene que estar casi en la gran mayoría porque todos los procedimientos que impliquen anestesia necesitan de portacarpule. Ayer alguien me preguntaba que por qué no utilizamos jeringas convencionales. Yo le decía que porque la anestesia viene en un carpule. Entonces, ese carpule, para poder distribuirlo, ¿verdad? Esa anestesia necesita ser montado en este aparato para poder colocarse en boca del paciente y que es menos, aunque se vea más, es menos traumático porque las agujas que nosotros utilizamos, que montamos en este portacarpule, son mucho más finas que las hipodérmicas que nosotros vemos, las convencionales. Entonces, esto es hilo dental, etcétera. Esto es anestesia tópica que vemos aquí, que para colocarle al paciente para antes de anestesiarlo, ¿verdad? Para que no sienta el punchón. Aquí vemos las fresas que se utilizan. Puede ser para trabajar en endodoncia como para hacer restauraciones. Miren, esta que vemos aquí la vimos ayer, que se llama Indoceta, que yo le decía a ustedes que no la quería sacar del empaque porque es bastante costosa. Esa fresita, esa sola fresita cuesta 1,000 y pico, que sirve para la localización de los conductos. Estas son fresas redondas, fresas de cirugía para rebajar hueso. Son estas, otras de pulido que están aquí abajo, etcétera.
todas esas fresas se montan en la turbina, que la vamos a ver ahora, que es el aparatito que a todos ustedes les encanta, la turbina, que es esta que está aquí, que siempre me preguntan que por qué no la hacen silenciosa y yo siempre respondo lo mismo, porque lamentándolo mucho no funciona. O sea, las intentaron hacer silenciosas, hay que suenan menos, una marca que suena menos que otra, pero lamentándolo mucho se dañan demasiado. Entonces, esas convencionales son las que han dado el resultado, ¿verdad? Esta es una turbina, este es un poquito especial porque viene con una angulación. Casi siempre esta se utiliza o para aperturas, en el caso de los tratamientos de canal o para cirugías. Y esto que vemos aquí es un micromotor. Este es el micro. Y estos son los contraángulos. Este contraángulo sirve para prótesis. Aquí es que montamos las fresas que utilizamos en prótesis. Y este contraángulo es el que nos ayuda a hacer la limpieza, la profilaxia. Aquí es que montamos la brochita de pelos. Aquí es que montamos las puntas de silicona que vimos ahorita que se utilizan para pulido de amalgama, etcétera, etcétera. Estas son las limas de endodoncia. Ayer nada más vimos una sola, pero yo quiero que ustedes sepan que las hay de diferentes tamaños. Vienen desde la 06 hasta la 120. Entonces, por lo regular, los empaques de 06, 08, 010 y 012 vienen de un solo tipo. O sea, vienen 6 en un solo empaque y vienen 6 012. Ahora bien, nosotros le llamamos a otro paquete de alta y de baja. Las que son de baja son estas, que van de la 15 a la 40. Y las que son de alta son estas, que van de la 45 a la 80. Ya estas 90, 100, 110 y he visto una 120. Vienen aparte, o sea, vienen en empaque que nada más vienen esas solas. También estas, si uno quiere la compra de una sola, de un solo grosor, por ejemplo, si yo quiero 680 la puedo comprar así que viene en un solo empaque. Pero por lo regular uno compra de la 45 a la 80 y de la 15 a la 40. Casi siempre compra ese jueguito. ¿Y para qué se utilizan? Esas limas son las que amplían los conductos, lo limpian, eliminan los restos de nervio del diente, restos de pulpa que está dañada, quizá esa pulpa, todo eso se elimina con este tipo de aparatología. Las vimos ayer de dos tipos. La vimos rotatoria, que se montan en micromotor, que yo le decía que son carísimas también, que cuestan entre 5,000 y 6,000 pesos cada cosita de esa, cada lima. Y esta vamos a decir que son las convencionales que la vimos ayer también, que son un poquito más económicas. ¿Cuál es la diferencia? Que una se monta en un micromotor y la otra entonces de manera manual. Yo le decía que hacemos movimientos con los dedos. Las hay flexibles, las hay tipo H. Las tipo H por lo regular se utilizan para eliminar gutapercha. Gutapercha es el material que nosotros le dejamos dentro del conducto en sustitución del nervio. Por ejemplo, cuando queremos volver a repetir un tratamiento de canal, utilizamos entonces las limas tipo H. Ahora bien, cuando estamos haciendo un tratamiento de canal por primera vez, entonces utilizamos estas que son tipo K flexible, así se le llama. Estas son las cubetas, que también la vimos ayer, cubetas de impresión. Aquí nos dice que una cubeta de impresión es un recipiente fabricado especialmente para realización de tomas de impresiones dentales, por lo que consta de un cuerpo, que es esto, un cuerpo, ¿verdad? Que es lo que se introduce en la boca al paciente. Con ella podemos tomar diferentes impresiones de diferentes materiales. Yo le decía a ustedes que van a aprender a tomar impresiones dentales con cubetas. Por lo regular, o sea, nosotros vamos a aprender con aginato. Entonces, para tener los diferentes materiales de impresión existentes.
que tendrán una forma adecuada, adaptarla a la anatomía bucal variando según sea la arcada superior e inferior. Alguien me preguntaba ayer que cómo uno sabe cuál es la que le sirve al paciente, entonces es probándola, o sea, tenemos que probar varias para uno saber cuál es la que le corresponde, porque hay pacientes que son medium, otros que son large, otros que son extra large, otros que son extra small, otros que son small, otros que son medium, otros que son etcétera. Entonces las hay desde la extra large hasta la extra small. Viene un juego, o sea, no vienen separadas y que 5 small, no, vienen todas en un juego, desde la extra small hasta la extra large. Casi siempre cuando uno ya tiene mucha experiencia, que a ustedes le va a pasar, y yo sé que muchos de ustedes saben también, y es que con simplemente ver el perfil del paciente uno más o menos sabe el tamaño de la cubeta, casi siempre. Y no tiene que probar tantas, pero si no, si uno no sabe, lo ideal es probarla antes de tomar la impresión. Porque ya después que ese material esté montado y no le quepa la cubeta, entonces vamos a tener problemas. Se va a perder el material y se va a perder tiempo. También consta de un mango, que es esto, ¿verdad? Esto que va en la parte de afuera, que es por donde nosotros la sostenemos, para poder llevar a la boca del paciente y para luego para poder retirarla. Esto lo vimos ayer, el extractor de corona. El extractor de corona, que es un instrumento que posee un dispositivo de muelle, mírenlo aquí, que mejora el manejo del instrumento a la hora de realizar cualquier trabajo, ya sea levantar puentes o coronas. Yo le explicaba a ustedes esta parte que la punta activa se monta en este aparato que es el extractor de corona y luego se lleva a la boca del paciente. Si es arriba, entonces se le va haciendo presión hacia abajo y si es abajo, entonces se le va haciendo presión hacia arriba. Ahora hay otros equipos más modernos que es a presión y salen mucho más fácil, pero yo le voy a ser sincera, yo prefiero romper un puente, aunque me tarde la mañana entera, y no utilizar el extractor de corona. Yo siento que es muy traumático para el paciente. Estos son los pimpollos o fresones, que también así le llamamos, que se montan en el micromotor. Esto que vimos aquí, que yo le decía que sirven para prótesis, en este micromotor, en este, se montan en esta parte del contraángulo. Sirven en su gran mayoría para rebajar acrílico. O sea, alguien me decía en una clase hace mucho tiempo que se parecen a lo que utilizan para poner uñas. Y yo le decía, bueno, yo me he puesto muy poco las uñas, no sé, pero tal vez puede que sí, porque sirven para rebajar acrílico. Claro está, eso no se lleva a la boca, sino que fuera de boca se rebaja las prótesis, ya sea totales, ya sea removibles, etcétera, o parciales, más bien. Cuando digo totales, me refiero a lo que ustedes le dicen plancha, ¿verdad? Y cuando digo parciales, me refiero a una plancha, pero que no tenga, no le falte todos los dientes al paciente, sino que le falte algunos. O sea, muchas veces ese tipo de material viene en acrílico y una manera de adaptarlo a la boca del paciente, que muchas veces el paciente te refiere molestia, incomodidad, y uno lo rebaja con este tipo de aparatología para poder adaptarlo a la boca del paciente. Y esto que vemos aquí son las puntas de silicona que yo le decía ahorita, que sirven, por ejemplo, para rebajar y pulir amalgamas. Por ejemplo, estas que son verdes sirven para pulir amalgamas. Las que son blancas sirven para pulir porcelana, que es otro material que se utiliza en boca. Estas también sirven para pulir amalgama, para pulir metales también. Sirven estas que son de color azul. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Me fui muy rápido, hablé muy lento. Déjenme saber. Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Se fueron o están ahí o no me escucharon nada? Ok, ya veo sus manitas. ¿Ninguna pregunta? No, yo a veces siento como que o yo explico muy rápido y ustedes prefieren mejor no preguntarme nada. Dice Luisa que de su parte no, que ya entendió. Ok, bueno, pues me voy a llevar de ustedes, que ustedes entendieron todo, entonces. ¿Seguro? Ok, dice Rafaela que sí. Entonces, es hasta aquí la guía que teníamos preparada para el día de hoy. La guía de instrumentos. Ya en la semana que viene, o sea, el miércoles que viene, en la próxima clase, vamos a ver todo lo que tiene que ver con materiales dentales que se utilizan en odontología. Y asimismo, el domingo vamos a tener la práctica entonces correspondiente a esa guía. O sea que la práctica que vimos ayer corresponde a esta guía que trabajamos en el día de hoy. Entonces, prometí que iba a abrir el módulo completo, no lo he hecho. Me voy a entrar a plataforma ahora y lo voy a abrir para que ustedes puedan seguir subiendo sus asignaciones y seguir adelantando, lo que siempre van súper rápido para que puedan adelantar. Y otra cosa, necesito que se pongan al día en plataforma. Vuelvo y repito, mañana entrego, porque ahora están casi la gran mayoría. Mañana entrego nota. Y el que se quedó, se quedó. Porque la otra vez yo entregué nota casi una semana, más de una semana después del tiempo que me correspondía entregar nota. Y estoy muy atrasada con las asistencias, con la firma de ustedes, porque siempre tengo que entregar tarde. Entonces mañana yo entrego para poder llevar la asistencia que corresponde a este domingo que pasó más el domingo que viene. Entonces yo necesito que por favor no voy a dar chance hasta mañana. Si yo veo que mañana no han puesto de su parte, entiendo que no le interesa porque el módulo 2 duró más de 3 semanas cargado en plataforma y no es justo que todavía hoy, casi 4 días después que terminó el módulo, no me hayan terminado de subir las asignaciones. O sea, que en toda esa semana no le dio tiempo. En 3 semanas. Ok, Rafaela. Ya lo de la práctica es diferente. Me refiero más a la parte teórica, porque la práctica, pero como quiera, súbanme todo, por favor. Necesito que me suban todo. Eh, yo no sé, pero es injusto para mí que un foro que es bastante fácil, que de una tarea ya que tiene más de una semana, o sea, estamos hablando de casi 3 semanas que se cargó. O sea, tarea de la unidad 1 que todavía me deban. Eso para mí es imposible. Yo no le veo el sentido, pero lamentándolo mucho, el que esté ready mañana, bien, con esa entrega. Y así lo seguiré haciendo toda la semana. Y es duro para mí que ya después que vamos en el tercer módulo, que yo tenga que dejar a esa persona atrás, que quizá tiene mucho tiempo, pero señores, somos adultos y somos grandes ya. Ustedes saben ya la temática, ya yo creo que todo el mundo aquí sabe subir la tarea, ya sabe lo que tiene que hacer en plataforma. Es como injusto para mí que yo tenga que volver a repetir clase tras clase lo mismo que suban la tarea, que suban la tarea. Pero a Alison, que es mi bebé, le digo yo eso una vez. Ya ustedes saben lo que yo hago después cuando yo hablo la segunda, ¿verdad? Entonces, yo a ustedes no le puedo dar una pela, claro está, pero necesito que me suban las asignaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ok. Pues nada, yo los voy a dejar tranquilos para que puedan regresar a sus casas, cenar, descansar. Y ya ustedes saben, nos vemos el miércoles si Dios lo permite, si Dios quiere. Bye, cuídense. Buenas noches.
Buenas noches, cuídense. Feliz noche. Descansen.